¿Por qué confiaron en ellos? En una remota nación africana, una carretera construida por una superpotencia extranjera, un proyecto de casi $300 millones, se había derrumbado en apenas 2 años. La impactante noticia recorrió el mundo como un reguero de pólvora. Pero poco después, otra infraestructura, una construida en la humildad y el ingenio por un grupo de venezolanos, dejaría al mundo entero sin palabras. Debieron haberlos llamado a ellos desde el principio, susurraban en los pasillos del poder. Esta es la crónica de un desastre anunciado y de un milagro inesperado. Una historia de arrogancia y humildad en el corazón de un continente que lucha por su futuro. El escenario de esta increíble historia es un país sin salida al mar en el este de África. En su capital, el crecimiento demográfico se había disparado, y sus habitantes sufrían día a día los estragos de un tráfico infernal. Fue en el verano de 2018 cuando un periodista británico, un veterano curtido en 1000 batallas, aterrizó en medio de ese caos. Su nombre era James Harrison, 42 años, un hombre que había cubierto conflictos y crisis en más de 30 países. Su misión actual: documentar la creciente influencia económica de China en África, un tema que prometía ser la próxima gran historia global. Frente a él, bajo un sol que rajaba las piedras, se alzaban grúas gigantescas que parecían rasgar el cielo. El estruendo de la maquinaria pesada hacía temblar la tierra. Estaba presenciando la construcción de una mega autopista de 50 kilómetros y 8 carriles, un proyecto monumental financiado con $360 millones. Una cifra sin precedentes en la región. Lo que más sorprendía a James y al mundo era que la empresa encargada de esta proeza era un consorcio estatal de la gigante China. James, con su libreta y su escepticismo puestos, comenzó su investigación. El gerente del proyecto, un hombre llamado Wei Lin, lo recibió con una sorpresa que destilaba autoconfianza. Completaremos 50 kilómetros de autopista de 8 carriles, incluyendo un puente que cruzará el río, en tan solo 4 años, declaró con orgullo. Esta es la prueba irrefutable de la superioridad tecnológica china. Utilizamos rodillos compactadores de última generación, cada uno valorado en cientos de miles de dólares. La mejor maquinaria del mundo. Y ciertamente, la escala era abrumadora. Una interminable fila de camiones mezcladores de concreto, pavimentadoras de asfalto de última generación perfectamente alineadas. Era una sinfonía de poderío industrial. Estamos construyendo el futuro de esta nación, continuó Wei Lin, gesticulando hacia el horizonte. Cuando esta autopista esté operativa, la logística mejorará dramáticamente y el desarrollo económico se acelerará como nunca antes. La entrevista fluía entre datos técnicos y proyecciones económicas grandilocuentes. Pero entonces, James hizo la pregunta que cambiaría el rumbo de su reportaje. Preguntó sobre otros proyectos de ayuda internacional en la zona. La sonrisa amable de Wei Lin se desvaneció. Su mirada se afiló. Para serle honesto, dijo bajando la voz, como si compartiera un secreto sucio, hemos sido testigos de un espectáculo bastante peculiar últimamente. En el pueblo de al lado, un grupo de venezolanos está tratando de imitarnos. Hizo una pausa dramática. Pero claro, no tienen ni un centavo de presupuesto. Así que se dedican a engañar a los campesinos locales con palabras bonitas, haciéndoles construir una especie de camino de tierra. Una verdadera farsa. La voz de Wei Lin estaba cargada de un desprecio palpable. A su alrededor, los otros ingenieros chinos soltaron una carcajada sonora y unísona. Ese camino, continuó uno de ellos, es solo tierra apisonada que se desintegrará con la primera lluvia. Llamar a eso una carretera es un insulto para los profesionales como nosotros. Wei Lin infló el pecho, disfrutando del momento. Mire, señor Harrison, eso no es ayuda ni cooperación. Es esclavitud del siglo XXI. Ponen a la gente local a trabajar gratis,
sin pagarles un salario digno, y encima, les hacen construir algo que no tiene absolutamente ningún valor técnico. Pura mecánica criolla. Como le dicen a su improvisación de pobres. La última frase fue la señal para una explosión de risas en todo el campamento. Incluso los funcionarios del gobierno local y otros periodistas presentes asintieron con sonrisas cómplices. Era evidente que la opinión generalizada era de desdén y duda hacia la iniciativa venezolana. James, tras concluir la entrevista, se retiró a la soledad de su habitación de hotel. Hasta ese momento, su percepción sobre la cooperación internacional de países como Japón o algunas naciones europeas había sido relativamente positiva. Pero lo de Venezuela era un caso aparte. Solo conocía las noticias sobre su colapso económico, la diáspora masiva, la crisis humanitaria. Las palabras de Wei Lin, llenas de una certeza aplastante, y la reacción de todos los presentes, le hicieron pensar que allí había un escándalo mayúsculo. Venezolanos, huyendo de su propio país en ruinas, venían ahora a África a explotar a gente aún más pobre. Como periodista, tenía la responsabilidad de sacar la verdad a la luz. Decidió que al día siguiente comenzaría una investigación a fondo sobre ese misterioso grupo. Lo que James no podía ni imaginar en ese momento era el giro de 180 grados que daría esta historia 2 años después, ni cuán vergonzosamente equivocado estaba a punto de estar. 3 semanas más tarde, se celebró una ceremonia de inauguración por todo lo alto. La autopista que conectaba la capital con el aeropuerto internacional, un coloso de asfalto y concreto de casi $300 millones, finalmente se abría al público. El día del evento, el lugar estaba adornado con banderas de colores que ondeaban al viento. El presidente del país, el embajador chino y altos funcionarios llegados directamente de Pekín compartían el estrado. En una pantalla gigante, se proyectaban imágenes espectaculares del proceso de construcción, arrancando ovaciones de los asistentes. Superficialmente, era la imagen del éxito rotundo. Los medios de comunicación de todo el mundo lo anunciaban como el amanecer de una revolución económica en Asia, un nuevo pilar en la ruta de la seda del siglo XXI. Los funcionarios sonreían para las cámaras. Sin embargo, cuando James observaba con más atención, podía percibir sombras inquietantes bajo la brillante superficie. Al día siguiente de la inauguración, decidió usar la autopista él mismo. No se podía negar que la obra era impresionante. Algunos anchos, una mediana bien cuidada, iluminación de última generación. La ejecución técnica parecía impecable. Pero la realidad era mucho más compleja. Una mujer local, que trabajaba en una fábrica textil, le confesó con una expresión de frustración: sí, el tiempo de viaje se ha reducido. Antes tardaba 2 horas en un autobús abarrotado. Ahora es solo 1 hora. Eso es cierto. El problema es el peaje. Es mucho más caro de lo que esperábamos. Para trabajadores como nosotros, es simplemente impagable. Su salario mensual era de unos $150. El peaje de la autopista se fijó en $5 por trayecto. Si la usaba para ir y volver del trabajo todos los días, casi un tercio de su sueldo se esfumaría solo en transporte. Al final, no me queda más remedio que seguir usando los autobuses viejos por la carretera normal, concluyó con resignación. Además, muchos de mis vecinos fueron desalojados para construir la autopista y todavía no han recibido la compensación completa que les prometieron. Se suponía que les pagarían antes de empezar, pero ya han pasado meses. Un transportista local llamado Samuel le contó otra parte de la historia. Las concesiones para operar en la autopista estaban siendo monopolizadas por grandes empresas de logística, la mayoría de ellas chinas. Durante la construcción, trajeron a miles de sus propios trabajadores y su propia maquinaria. Esa red logística ahora dominaba el transporte, dejando a los empresarios locales sin clientes y sin futuro.
Pero lo más grave era la realidad del empleo durante la construcción. Un residente local, David, habló con voz pesada. Sí, se crearon muchos empleos, pero todos los puestos que requerían alguna habilidad técnica fueron para los trabajadores chinos. A nosotros solo nos daban el trabajo físico más duro y por contratos muy cortos. La oportunidad de aprender algo, de capacitarnos, fue absolutamente nula. Lejos del glamour de la ceremonia, en las calles del pueblo, los residentes susurraban sus preocupaciones. ¿Cómo vamos a pagar esta deuda? ¿No nos estamos volviendo demasiado dependientes de China? ¿Realmente esto es para nuestro beneficio? La principal inquietud era el drástico aumento de la deuda externa del país para financiar la autopista. Un experto en finanzas del gobierno local, hablando bajo condición de anonimato, le dijo a James: el precio de esta infraestructura maravillosa es un aumento vertiginoso de nuestra deuda nacional. Si tenemos dificultades para pagar, podríamos terminar cediendo el control de infraestructuras vitales a una potencia extranjera. El mundo había aplaudido el megaproyecto, pero tras su deslumbrante fachada, los problemas ya estaban germinando en silencio. Un mes después de la inauguración, una información explosiva llegó a oídos de James. Era una acusación gravísima, directamente relacionada con las actividades del grupo de venezolanos. La fuente era un joven profesional llamado Mako, de unos 30 años, que trabajaba en una empresa de importación y exportación en la capital. Era un hombre educado, graduado con honores de la universidad más prestigiosa del país, un miembro de la élite intelectual. Tengo algo que debes saber, le dijo Mako a James, con el rostro marcado por la tristeza y la rabia. Sus palabras, por su formación y posición, tenían un peso innegable. Hace unos días, visité mi pueblo natal después de varios años. Allí me reencontré con mi mejor amigo de la infancia, Peter, y lo que vi me rompió el corazón. Los venezolanos simplemente se sientan en una carpa con aire acondicionado y dan órdenes. Los que sudan y se ensucian en el barro. Los que hacen todo el trabajo pesado somos nosotros, los africanos. La voz de Michael temblaba de indignación. Según él, su amigo Peter estaba trabajando en la construcción del camino bajo la dirección del grupo venezolano. Pero le dijo que no les daban herramientas adecuadas y que trabajaban en condiciones cercanas a la esclavitud, cavando y transportando tierra. Le aseguró que los venezolanos lo habían engañado para que trabajara prácticamente gratis. Para almorzar, les dan un poco de arroz y frijoles, nada más. Y el trabajo es repetitivo, solo cavar hoyos y mover tierra. No les enseñan nada técnico. ¿Dónde está la supuesta transferencia de conocimiento? El personal venezolano son solo 3 personas. Y ellos no mueven un dedo. Solo dan órdenes y revisan el trabajo al final del día. El instinto periodístico de James se disparó. Esto era una violación flagrante de los derechos humanos. Pero el testimonio de Michael continuó, volviéndose aún más oscuro. Los planos y los cronogramas están todos en español, nadie aquí los entiende. Trabajan 12 horas al día por apenas $2, $2. Eso está muy por debajo del salario mínimo local. Y encima, les descuentan dinero por supuestos, costos de capacitación y comida. Así que al final reciben aún menos. Una oleada de ira recorrió a James. $2 al día. Era menos de una cuarta parte del salario estándar de un jornalero en la región. Lo que Mako dijo a continuación le dio a su testimonio una profundidad personal y devastadora. Peter y yo hemos sido como hermanos desde que tenemos memoria. Nacimos el mismo año, fuimos a la misma escuela, siempre jugábamos juntos. Él no era el mejor en los estudios, pero siempre fue un fenómeno con las manos, un trabajador incansable. Yo me fui a la ciudad a estudiar. Y Peter se quedó en el pueblo para dedicarse a la agricultura. Era nuestro pacto. El
rostro de Michael se ensombreció aún más. Y entonces, con voz queda, comenzó a relatar la tragedia que había marcado sus vidas 7 años atrás. Hace 7 años, una lluvia torrencial, como nunca habíamos visto, azotó nuestra región. Llovió sin parar durante 3 días. El río se desbordó y el pueblo entero quedó inundado. Mis padres habían ido al pueblo vecino para ver cómo estaban unos familiares. Pero en el camino de regreso, la corriente del río crecido se los tragó. Esa noche, Michael esperó en vano el regreso de sus padres. Cuando quiso salir a buscarlos en medio de la tormenta, Peter y su padre lo detuvieron a la fuerza, salvándole la vida. A la mañana siguiente, encontraron el cuerpo de su padre río abajo. El de su madre nunca apareció. Si hubiéramos tenido un camino decente en aquel entonces, los ojos de Michael se llenaron de lágrimas. Mi amigo Peter, los venezolanos le han lavado el cerebro. Le dicen que son amables y educados, y él se lo cree. Lo están sometiendo a un trabajo brutal por una miseria, y le han hecho creer que es una oportunidad de aprendizaje. Su voz se quebró. Me duele y me enfurece ver que mi mejor amigo no solo está siendo explotado, sino que están enfermando su espíritu. No puedo soportarlo. Al escuchar este testimonio, un fuego justiciero se encendió en el corazón de James. ¿Cómo era posible que una atrocidad así estuviera ocurriendo a plena luz del día en el siglo XXI? Y que fueran precisamente venezolanos, un pueblo que supuestamente entendía el sufrimiento, quienes perpetraran una explotación tan premoderna era inconcebible. James decidió actuar de inmediato. Iba a exponer la maldad oculta de ese grupo al mundo entero. Esto no era solo una historia, era un caso de derechos humanos que merecía la atención internacional. Esa misma noche, envió un informe urgente a su oficina central en Londres. Descubierta grave violación de derechos humanos en Uganda. Explotación de población local bajo la fachada de ayuda venezolana. Se requiere investigación a fondo. La respuesta de la sede fue inmediata. Asunto de máxima prioridad. Continúa la investigación y reúna pruebas contundentes. Potencial de primicia mundial. El pecho de James se hinchó con el sentido de misión del periodista justiciero. Juró que investigaría hasta el final para revelar la verdad y rescatar a las víctimas. Lleno de ira y determinación, James se dirigió al lugar de los hechos, un pueblo rural a unas 3 horas en coche de la capital. Era una comunidad pequeña, de unas 5.000 almas, rodeada de colinas verdes y tierra rojiza. La mayoría de sus habitantes vivían de la agricultura y el pequeño comercio. Tenían electricidad, pero el agua corriente era un lujo y casi todas las calles eran de tierra. James llegó sobre las 2 de la tarde. Bajo un sol abrasador, en el centro del pueblo, encontró a un hombre que coincidía con la descripción. Era Peter, el amigo de Michael. Un hombre de 30 años, delgado y alto, con una expresión seria y honesta en el rostro. Llevaba ropa de trabajo y en sus manos sostenía una pala manchada de tierra. Cuando James le entregó su tarjeta de presentación, el rostro de Peter se llenó de confusión. James fue directo al grano. He venido a investigar la violación de sus derechos humanos por parte del grupo venezolano. Lo que están haciendo con ustedes es una forma de esclavitud moderna, ¿no le parece indignante? Pero la reacción de Peter fue todo lo contrario a lo que esperaba. Violación de derechos humanos, esclavitud. Señor, no tengo ni la menor idea de qué me está hablando. Peter lo miró con los ojos muy abiertos, genuinamente desconcertado. James vaciló. La historia que le había contado Michael y la reacción del hombre que tenía delante eran mundos aparte. Su amigo Michael me lo contó todo. Dijo que los venezolanos lo están engañando, haciéndole trabajar sin paga. Al oír eso, Peter bajó la mirada con un aire de tristeza y suspiró profundamente. Luego,
Invitó a James a una pequeña tienda de té del pueblo. Allí, con calma, Peter le contó la larga historia de su amistad con Mako y la tragedia que los había separado. Mako y yo éramos inseparables. Él era brillante, la gran esperanza del pueblo. Yo, en cambio, no era bueno para los libros, pero sí para el campo y para trabajar con las manos. Hace 7 años. La inundación se llevó a sus padres. Y él nos culpó a mí y a mi padre. Nos dijo que si no lo hubiéramos detenido esa noche, podría haberlo salvado. Pero la verdad es que nadie podría haber hecho nada en medio de esa corriente. Fue una tragedia que lo cambió para siempre. Perdió la alegría y le cuesta confiar en la gente. Especialmente en todo lo que tenga que ver con la muerte de sus padres, tiende a verlo todo de la forma más negativa posible. Desde ese día, continuó Peter, me obsesioné con la idea de que necesitábamos infraestructuras de verdad en este pueblo. Si hubiéramos tenido un camino resistente, sus padres se habrían podido evacuar a tiempo. Hizo una pausa y miró a James directamente a los ojos. Señor Harrison, usted es periodista, ¿verdad? Entonces, antes de juzgar, por favor, haga su trabajo. Vaya y hable directamente con el ingeniero venezolano. Y vea con sus propios ojos lo que realmente estamos haciendo aquí. Guiado por Peter, James se dirigió a una pequeña carpa instalada en las afueras del pueblo. Era la oficina de campo de un pequeño grupo de ingenieros venezolanos que se presentaban como una iniciativa de cooperación independiente. Allí lo esperaba el líder del equipo, Ricardo Mendoza, un hombre de unos 50 años, con la piel curtida por el sol y una sonrisa tranquila. James, todavía con la guardia alta, lo confrontó con dureza. Señor Mendoza, me han informado de que ustedes, los venezolanos, están tratando a los residentes locales como esclavos. Que los explotan bajo el pretexto de una supuesta capacitación técnica, sin darles equipo ni un salario justo. Esto es una clara violación de los derechos humanos. Ricardo, sin perder la calma, respondió con su sonrisa serena. Señor Harrison, parece que usted tiene un gran malentendido. Permítame explicarle detalladamente nuestra actividad. Nosotros no estamos aquí para construirles un camino. Estamos aquí para enseñarles a construir sus propios caminos. Y esa, créame, es una diferencia fundamental. Ricardo sacó unos planos dibujados a mano y comenzó a explicar. La técnica que utilizaban era una adaptación de métodos de construcción ecológicos y de bajo costo. A primera vista, parecía un simple camino de tierra, pero en realidad, su estructura era científicamente sólida. Utilizaban sacos llenos de tierra local compactada para crear los cimientos, y luego capas de grava y arcilla tratada. La mayor ventaja de este método, explicó Ricardo, es que nos permite construir carreteras duraderas, capaces de soportar tanto las lluvias torrenciales como el calor extremo de la estación seca, utilizando únicamente materiales que se pueden encontrar aquí mismo. Luego, lo llevó al lugar de trabajo. Efectivamente, había un grupo de aldeanos trabajando, pero la escena era radicalmente distinta a la que James había imaginado. Eran unas 10 personas, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Todos llevaban ropa de trabajo limpia y tenían herramientas adecuadas. Y lo más importante, sus rostros estaban relajados, incluso alegres. Bromeaban entre ellos y cantaban mientras trabajaban. A todos los participantes se les proporcionan botas de seguridad, cascos y guantes, señaló Ricardo. Además, tenemos un descanso de 15 minutos cada 2 horas, y 1 hora y media para el almuerzo. Esto no es trabajo forzado, es un taller de capacitación. El trabajo de llenar los sacos de tierra se hacía sentado, y el transporte de materiales pesados siempre se realizaba en grupo. Esta es la parte central de nuestro programa, dijo Ricardo, mostrándole un grueso manual.
A todos los participantes se les enseña sistemáticamente desde la teoría básica de la ingeniería civil hasta las técnicas prácticas. Para asombro de James, el manual estaba escrito completamente en idioma local, con abundantes ilustraciones. Además, algunos de los participantes ya eran líderes que estaban replicando el proyecto en otros pueblos cercanos. Pero la revelación más importante fue sobre las condiciones laborales. En cuanto al salario, explicó Ricardo, pagamos a cada participante $8 al día. Eso es casi el doble del salario estándar aquí. Y la comida, por supuesto, es gratuita. Les damos un almuerzo caliente y nutritivo todos los días. James se quedó sin palabras. La historia de Mako sobre $2 y un poco de arroz era una mentira, o peor, una terrible distorsión. Esto no era esclavitud. Era, de hecho, un programa de transferencia de tecnología casi ideal. Al terminar la explicación de Ricardo, James estaba sumido en una profunda confusión. El abismo entre el testimonio de Mako y la realidad que tenía ante sus ojos era inmenso. Fue Peter quien rompió el silencio. Para ser justos, Mako vino a visitarme una sola vez. Pero fue justo al principio del proyecto, cuando apenas estábamos empezando y todo lo que hacíamos era el trabajo básico de mover tierra. Ricardo asintió. El señor Mako vino en un momento en que no estábamos en la fase de enseñanza teórica, sino en la de trabajo físico puro. Es probable que viera solo esa parte y, sin entender el programa completo, sacara sus propias conclusiones. No tuvo la oportunidad de ver el cuadro completo. James imaginó la escena, Mako, volviendo a su pueblo natal después de años, encontrando a su mejor amigo de la infancia cubierto de sudor y barro, cavando tierra. Si se aísla ese único instante, sí, podría parecer un trabajo brutal y explotador. Pero era solo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande. No vio las clases teóricas, ni los descansos adecuados, ni la comida nutritiva, ni el salario justo. Michael no sabía nada de eso. No tuvo la oportunidad de saber. Perdió a sus padres en una inundación, dijo Peter con voz suave. Por eso tiene sentimientos muy encontrados sobre la construcción de caminos. Por un lado, cree que un buen camino podría haber salvado a sus padres. Por otro, desconfía y teme que cualquier esfuerzo sea en vano o una farsa. Creo que está atrapado en medio de ese dolor. Las palabras de Peter golpearon a James con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Mako no había actuado por malicia. Su acusación nació de una herida profunda, de información limitada, sobre todo, de una preocupación genuina por su amigo. James se cuestionó a sí mismo. Como periodista, su deber era buscar la verdad, y sin embargo, se había dejado llevar por un único testimonio, por muy emotivo que fuera. Se había conmovido por la tragedia personal de Mako y había fallado en su deber más básico, verificar los hechos. Su cuerpo tembló al pensar en lo que habría ocurrido si hubiera publicado la historia sin investigar más a fondo. La labor de los venezolanos habría sido injustamente vilipendiada. El esfuerzo y la dedicación de Ricardo y su equipo habrían sido pisoteados. Y lo que es peor, le habría robado a la gente de ese pueblo la oportunidad de aprender, de progresar, de tener esperanza. Les pido mis más sinceras disculpas, dijo James, mirando a Ricardo y a Peter. Como periodista, he olvidado lo más fundamental, que la verdad nunca se puede ver desde una sola perspectiva. Ricardo sonrió con amabilidad. No se preocupe, pana. Mucha gente malinterpreta lo que hacemos. Pero hoy usted ha visto la realidad con sus propios ojos, y eso es lo que importa. Si de verdad quiere ayudar, le pido que cuente esta historia de forma precisa. Nuestro objetivo no es recibir aplausos, sino que este modelo de mecánica criolla y trabajo de hormiga se extienda a otras regiones y mejore la vida de más personas.
James asintió profundamente. Y se hizo una promesa: esta vez, contaría la verdad. No la verdad de los titulares llamativos y las megaestructuras, sino la de los esfuerzos silenciosos y persistentes que, ladrillo a ladrillo, o saco a saco, construyen un futuro real. Esa noche, en su hotel, James escribió un largo informe, reconsiderando el abismo que separaba el megaproyecto chino de la pequeña iniciativa venezolana. Siguió en contacto con el pueblo, monitoreando su progreso. Y 2 años después, de regreso de una cobertura en Sudáfrica, hizo una escala en el país. Lo que vio allí fue un final que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho. 2 años después, James iba en un taxi desde el aeropuerto hacia la capital. Las palabras del conductor lo dejaron helado. Señor, es mejor que evitemos la autopista. Aunque cruce el río más rápido, esa carretera china ahora mismo está en un estado deplorable. La expresión de James cambió por completo. La autopista de casi $300 millones, inaugurada con bombos y platillos hacía solo 2 años, ¿ya estaba en ruinas? El conductor le explicó que durante la temporada de lluvias, se inundaba en varios tramos y tenían que cerrarla constantemente. La causa, dijo el taxista con la sabiduría de quien conoce su tierra, es un fallo en el sistema de drenaje. Parece que los ingenieros no tuvieron en cuenta el clima de aquí, nuestras lluvias torrenciales. El conductor le mostró fotos en su teléfono. La superficie de la autopista de 8 carriles estaba llena de grietas y hundimientos. Esta foto la tomé el mes pasado, dijo. Parte del asfalto se ha levantado, como si hubiera habido un terremoto. Dicen que por la prisa, no dejaron que el concreto se curara bien. Y el puente corre el rumor de que lo hicieron con los materiales más baratos y se está deformando poco a poco. Pero lo más grave era la falta de mantenimiento. La constructora china se había marchado tan pronto como terminó la obra. El gobierno local no tenía ni la tecnología ni el conocimiento para realizar las reparaciones complejas que ahora se necesitaban. James estaba atónito. La milagrosa autopista era, después de solo 2 años, poco más que un montón de chatarra. Le pidió al conductor que se desviara para verla con sus propios ojos. El espectáculo era desolador. Parecía una zona de guerra. Lo más impactante era la casi total ausencia de tráfico. Una autopista de 8 carriles, completamente vacía. Partes del puente parecían a punto de colapsar. Tal proyecto que una vez fue elogiado por el mundo entero no quedaba ni la sombra. Esa misma noche, James viajó al pueblo de Peter. Lo que encontró allí fue un universo paralelo. El camino construido con la técnica venezolana, con sacos de tierra y sabiduría local, estaba casi en el mismo estado que 2 años atrás. Intacto. Cuando se reencontró con Peter, la emoción de James fue incontenible. Todos los vecinos nos organizamos para hacer el mantenimiento regularmente, le explicó Peter con una sonrisa de orgullo. La técnica ya es nuestra. Ya no necesitamos ayuda externa para conservarla. Aprendimos a resolver. Aunque era tarde, el camino bullía de actividad. Niños que volvían de la escuela, agricultores transportando sus cosechas en carretas, pequeños camiones de reparto que iban y venían de las nuevas tiendas. La autopista china era un desierto de asfalto, pero este humilde camino de tierra estaba lleno de vida. Gracias a este camino, la economía del pueblo se ha reactivado. El transporte de nuestros productos es más eficiente y se han abierto 3 nuevas tiendas. Pero lo mejor de todo, dijo Peter con los ojos brillantes, es que nuestros hijos ahora pueden ir a la escuela de forma segura. Incluso en los días de lluvia. Ahora, Peter era él mismo un instructor. Estaba liderando la construcción de caminos similares en 2 pueblos vecinos. La tecnología que aprendió de los venezolanos, ahora la enseñaba un africano a otros africanos.
una profunda emoción embargó a James. La autopista china de casi $300 millones se había vuelto inútil en 2 años. En cambio, lo que los venezolanos habían dejado atrás no era solo un camino. Era algo mucho más valioso, el conocimiento. La capacidad para que la propia gente aprendiera, trabajara y transmitiera esa tecnología a la siguiente generación. Ese sistema sostenible, ese saber hacer, ese era el verdadero fruto de la ayuda. Mientras dejaba el pueblo, James recordó su yo de 2 años atrás. El periodista arrogante que se había tragado las mentiras del gerente chino, que se había indignado con la acusación de Michael y que estuvo a punto de crucificar la iniciativa venezolana. Si no hubiera visitado el lugar, si hubiera publicado su reportaje basado en prejuicios, el daño habría sido irreparable. De vuelta en su corresponsalía, James se dedicó en cuerpo y alma a producir el reportaje de su vida. Durante 3 meses, editó meticulosamente el vasto material que había recopilado, entrevistas, imágenes de archivo, fotos. Con una perspectiva justa y objetiva, comparó ambos proyectos. El documental se tituló La encrucijada de África, lo que 2 caminos nos enseñan sobre la verdadera ayuda, y fue emitido como un especial de 1 hora. James comenzó el programa con una confesión honesta. Como periodista, cometí el error de juzgar basándome en prejuicios e información parcial. Pero ese error, irónicamente, me dio la oportunidad de reflexionar profundamente sobre la verdadera naturaleza de la cooperación internacional. El documental desmenuzaba el proyecto chino, sus problemas técnicos, su insostenibilidad económica, la nula transferencia de tecnología. Analizó cómo los altísimos peajes excluían a la población local y cómo la gigantesca deuda asfixiaba al país. Por otro lado, analizó en detalle la iniciativa venezolana, la superioridad técnica de su método de bajo costo, su eficiencia, el impacto de la capacitación en la comunidad y, sobre todo, sus resultados tangibles y duraderos 2 años después. La ayuda venezolana, narraba James, era superficialmente modesta y no atraía los grandes titulares. Pero su enfoque, basado en la comprensión del clima local y en una profunda empatía con las necesidades de la gente, fue lo que al final produjo un resultado sostenible y verdaderamente transformador. En el proceso, James incluso había logrado reconciliar a los 2 amigos. Michael, al entender la verdad, se disculpó con Peter y con el equipo de Ricardo, reconociendo que su dolor lo había cegado. La emisión del programa provocó un terremoto mediático. El gobierno chino emitió una protesta, calificándolo de reportaje parcial y lleno de prejuicios. La respuesta de James fue serena: este reportaje se basa en hechos. Quienes deben juzgar qué tipo de ayuda es superior son, en última instancia, las personas que la reciben. Nosotros solo hemos dado voz a la gente de la tierra. El documental ganó el premio más prestigioso de periodismo internacional al año siguiente. Pero el mayor impacto fue que el modelo venezolano de construcción de caminos comenzó a llamar la atención en todo el continente. Kenia, Tanzania, Ruanda, países de toda África comenzaron a solicitar la transferencia de esa tecnología nacida del ingenio en medio de la escasez. En la escena final del documental, James miraba a la cámara y concluía con una voz cargada de significado. La verdadera cooperación internacional no se mide por la cantidad de dinero invertido ni por la espectacularidad de las obras. Se mide por su capacidad de empoderar a la gente local para que forjen su propio futuro. China levantó una estructura colosal que hoy se desmorona. Y los beneficios se fueron con ellos. Pero lo que dejó Venezuela no fue solo un camino visible. Fue algo invisible pero eterno, un sistema sostenible. Dejaron la capacidad de aprender, de trabajar, de construir un futuro con esperanza. Dejaron el guáramo de no rendirse y la filosofía de resolver. Fue un trabajo silencioso, un trabajo de hormiga, pero sus raíces siguen creciendo fuertes en la tierra africana. La ayuda no consiste en dar el pescado, sino en enseñar a pescar.
Y esos ingenieros, que salieron de un país quebrado para construir un futuro para otros, nos demostraron que el mayor tesoro de Venezuela nunca fue su petróleo. Siempre ha sido, y siempre será, el corazón y el cerebro de su gente.